Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este novísimo programa de El Redondel, válido entre el 7 y el 13 de septiembre de este olvidable, esperemos, o inolvidable, no lo vamos a olvidar nunca, 2020 durante 60 minutos en la versión completa, en la versión full de El Redondel. Vamos a estar analizando, debatiendo, discutiendo, pensando en voz alta algunas de las noticias más importantes de la semana que pasó y de esta semana que está comenzando, por supuesto, en la versión completa del programa. Además, vamos a escuchar algo de música. Estará Eduardo Freddy, como siempre, con la información deportiva. Repasaremos algunos temas de la Argentina y del mundo también. Hay una versión más reducida, que es la que seguramente estás escuchando ahora en Spotify, o incluso hay una versión que es la que podés ver en nuestro canal de YouTube, en youtube.com/elredondel. Hay muchas alternativas para seguir, escuchar, descargar, compartir este humilde pero potente programa de radio o podcast o programa de televisión. Me parece ahí un poco pretencioso, pero en definitiva estamos en distintos soportes. Todo eso te lo voy a contar luego en el bloque del medio, porque como siempre, primer bloque del programa es el dedicado a repasar los temas de la actualidad en la Argentina, la sección de política y temas genéricos que tienen que ver con la actualidad. Así que ya empezamos con eso. Luego, bloque del medio, deportes internacionales y cierre. Ya estamos en el primer bloque del programa, primera parte para hacer referencia a los temas de la actualidad nacional, lo que tiene que ver con este país en el que siempre pasa algo, como en todo. Saben que una de las frases preferidas del Redondel es que en todas partes se cuecen sus habas. No solamente, a veces tenemos esta percepción de que la Argentina es un desastre, no como esos países serios. Acá eso no lo creemos. En general en todas partes pasa algo. Y en todo caso quizás no todo al mismo tiempo, pero bueno, en todas partes hay problemas. Por ejemplo, el coronavirus. Vamos a hablar al menos un poquito de la situación en la Argentina, el desafío de pensar que si en las próximas semanas se satura el sistema de salud, va a ser muy complejo por la capacidad de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales de desarmar eso y de volver para atrás. Acá en el Redondel creemos algo que hemos dicho varias veces desde el inicio del programa: solo con muertos en las calles, la gente, solo con esta cuarentena que algunos periodistas y algunos especialistas hablan algo así como la cuarentena del cagazo, ¿no? Del miedo, de un miedo profundo ante el hecho de que familiares, amigos, mucha gente esté enferma y fallezca eventualmente o esté grave, que de hecho calculo, no sé si a ustedes que están del otro lado les está pasando, pero yo en lo personal ya conozco cada vez muchos más casos de gente enferma en distintos grados e incluso personas que perdieron la vida, y esto podría favorecer que la gente se quede dentro o se aísle o se encierre y se evite la propagación del virus, y quizás esto termine colaborando con el descenso de la curva. Aquí en Buenos Aires, y lo mismo que ocurrió en el interior algunas semanas, meses atrás, aparece esto de los bares, los restaurantes. Bueno, a ver, lo que venimos diciendo, ¿no? Sin dudas hay que asegurarse o hay que discutir, ¿alguien controla esos protocolos? ¿Alguien limpia esas mesas? ¿Cómo sabemos si los cubiertos, las vajillas están limpios? Y por otra parte, se da este fenómeno por el que quienes se encuentran a comer no son convivientes, no son personas que viven juntas, son amigos y están a menos de 1 metro de distancia y se sacan el barbijo para tomar un café, para comer en ese momento. Y bueno, si yo tengo a alguien enfrente en esa mesita de un bar, estoy a menos de 1,5 metros de distancia, sin dudas. Por ende, claramente esto favorece el contagio, aunque sea en un espacio abierto. Y es lo que explica la expansión del virus y el crecimiento, sobre todo si tomamos los ejemplos de las ciudades o las provincias que hace 1 mes y medio, 2 meses, como no tenían casos, abrieron. Es sábana corta. Todo lo que venimos planteando acá en el programa desde el inicio.
la economía se resiente, hay que tratar de que haya consumo y actividad económica, se abre, se intentan instalar protocolos que nadie controla, por ende algunos se respetan, otros un poco y otros para nada, la gente, un poco porque debemos reconocer, en mucha gente que cree que en serio esto es una gripe, no pasa nada, no hay nada grave alrededor, hay mucha gente que no está informada, no le interesa informarse, no sabe. Por supuesto están los conspiranoicos, los antivacunas, terraplanistas que entran en un cuadro ahí, el 5G, Bill Gates y Soros, ya lo hemos hablado. Entonces, un poco eso y un poco también el discurso de algunos medios, bueno, no pasa nada, o no fue tan grave el que se contagió y no la pasó tan mal, dice, bueno, no fue tan grave, que hay mucha gente por suerte que se contagia y no pasó nada muy grave, pero hay mucha gente que literalmente se muere y termina en terapia semanas. También tenemos de esos casos. Pero bueno, negacionistas ha habido siempre a lo largo de la historia y en estos momentos tan extremos el panorama hace que la gente enloquezca más, se ponga más violenta, más agresiva, menos crédula, desconfíe de todo, crean que hay una campaña en contra de ellos y todo eso ya lo venimos hablando. Sea como fuere, es probable que vuelvan los vuelos, los micros, en próximas semanas. Hay que ver si desciende la curva o no. El recurso humano, los profesionales de la salud están al límite. Hay 28.000 infectados en el personal de salud, 100 muertos solo de personal de salud. Un avión lleno de enfermeros y médicos ha muerto, enfermeros, médicos, camilleros, todos los profesionales de la salud han muerto en este tiempo de pandemia. Otro tema que me parece interesante para pensar, me dirán ustedes, me dirás vos del otro lado si tenés alguna referencia similar, son las altas express. El riesgo de que 7 días, si ya no contagiaste, dan el alta. ¿Sí? Hay gente, escuché casos, incluso cercanos, de personas que después de 7 días bajó la fiebre o, bueno, como ya se supone que la enfermedad no contagia, alta. Pero hay casos, y hemos visto, y hemos escuchado, y hemos leído, personas que, bueno, siguen con síntomas después del alta. Entonces, ¿por qué hay que darle el alta a alguien que sigue teniendo síntomas, trabaja o vuelve a trabajar aún no sintiéndose del todo bien? Puede ser que no contagie, pero no significa que esté del todo sano o, como hemos visto en algunos casos, pueden ocasionarse o tener situaciones o complicaciones. Acuérdense que el virus genera fallas multiorgánicas en algunos casos o descompensaciones posteriores de tono cardíaco o pulmonar o reacciones. Es un virus muy extraño que genera en el cuerpo distinto tipo de reacciones. Por ende, si para liberar camas, para liberar las terapias o liberar camas en general del sistema o una persona se pasa 7 días en casa y ya le dicen, bueno, te bajó la fiebre, listo, volvé a tu vida normal porque no contagias. Cuidado que no contagien no significa necesariamente que no siga teniendo síntomas o que esto no pueda devenir en algo que pueda afectarlo en su salud. Me parece que hay que seguir teniendo cuidado con esto y pensar que no es broma y hay que estar muy consciente y ojalá que los médicos sigan el control del paciente en cuanto a sus síntomas y en estudios posteriores, porque hubo casos, recuerdo el de una enfermera en Mar del Plata que le dieron el alta y a los 2 días en la casa falleció por una falla, que volvemos a lo mismo, en medio de todo esto nadie se muere en sí de COVID, lo que ocurre es que el COVID genera a quienes fallecen o paros cardíacos o fallas multiorgánicas. O sea, el COVID en sí no es el diagnóstico de la muerte es otro problema que genera en muchos casos el virus. Es muy impredecible el tema y hay que seguir hablándolo, concientizando. Tenemos en estas horas el caso de un diputado que, recuerdan la sesión en la Cámara de Diputados la semana pasada que tanta controversia tuvo. Allí hubo un diputado, hubo 90 y pico de diputados presentes de Juntos por el Cambio de la oposición que querían sesionar. Uno de ellos dio positivo de coronavirus. Habría que ver qué pasó con todo el resto. Hubo reuniones de comisión,
se reunieron, la reunión de labor parlamentaria en las horas previas, circularon por el Congreso, los empleados, el resto de los compañeros diputados que estuvieron en esa sesión, algo que era por demás imaginable y predecible, como tantos otros casos que estamos conociendo en los que la gente se contagió en encuentros, reuniones públicas, lugares en los que hay circulación y a partir de ahí contagió a otros. Mientras todo esto ocurre, faltan donantes de sangre, la gente no va al médico, porque de hecho también, y al menos en mi caso, uno va escuchando situaciones en las que la gente dice, en el médico, fui al médico por otro motivo y o me contagió, tengo a alguien que se contagió porque fue al médico. Llega un punto en que incluso es difícil saber cuánto hay de verdad o de mentira en esto, pero por lo pronto aparece y circula este miedo, este temor. Me parece que es tiempo para los gobiernos en todo el mundo y en la Argentina especialmente también, es tiempo de pensar en acercarse a las casas, en pensar en algo que en la Argentina no existió nunca, que es esto de los asistentes sociales, el Estado tocándole el timbre a la persona, no esperando que la gente vaya. El médico yendo, pienso en cómo ocurría 50 o 100 años atrás, el médico yendo a vacunar, el médico yendo hogar por hogar en nombre de los gobiernos para ver qué pasa, para ver cómo está esa casa, para ver si se necesita algo. Esto de ir al lugar, ir a la comunidad, ir al barrio, ir al edificio. Me parece que el miedo de la gente a salir implica que entonces quizás sea un buen momento de hacer al revés, ¿no? Ir a acercarse a ver qué está pasando en esas casas de la cantidad de personas que por todo esto no salen. Y lo del ejemplo que es tan importante, y estamos criticando o al menos desde acá, desde el Redondel, a los periodistas, los políticos, que las figuras públicas, los actores, actrices, cantantes, que transmiten que esto es algo súper menor o que no es importante, o la teoría conspiranoica, que favorecen que algunos lo crean, por supuesto, pero también los que realmente creen y saben y tienen buena información y tienen en claro que esto es terrible, tienen que actuar en consecuencia, y entonces no tenemos que ver al presidente más que con barbijo e igual al resto de los funcionarios. No tienen que haber reuniones sociales ni políticas más que a través de Zoom o con todos los cuidados. Eso es lo que se tiene que difundir en fotografías. No le hace bien a ningún funcionario de gobierno, a ninguna figura pública mostrar. El otro día veía en televisión, por suerte, una nota, una entrevista de entrevistador y entrevistado con barbijo. Me parece que el tiempo amerita, nos pide a quienes tenemos, no tanto yo, pero a quienes están en un espacio público, a marcar esto y a decirlo con más fuerza y más claridad. Así que el tema coronavirus sigue, la responsabilidad creo que pasa por nosotros. Lo contaba en Twitter el otro día, estuve caminando por Corrientes, hay bares que ni en chiste cumplen con el 1,5 metros de distancia en sus mesas, ni 50 centímetros en muchos casos, así que imagínate, me pregunto si no se puede cumplir, si no pueden estar cumpliendo con la distancia del 1,5 metros, ¿cuánto se cumplirá con cualquier otro protocolo, no? Es muy probable que los otros protocolos tampoco se estén cumpliendo. Así que estamos un poco solos, lo venimos diciendo, nos cuidamos si queremos y si sabemos cómo, nosotros como ciudadanos. No sé cuánto los estados pueden hacer mucho más que repetirlo y decirlo, sobre todo si se lucha contra la gente que no cree en esto. Salgo de coronavirus. Finalmente se reestructuró la deuda privada casi al 100%. Hay que ver cómo sigue la economía en los próximos días. Se habla de una recuperación lenta después de la pandemia, y la pandemia no termina, por ende, para todo el mundo el proceso va a ser muy extenso y complejo. Ojalá gobierno, sector privado, aquí en la Argentina al menos, pero es un tema que está ocurriendo en todos los países del mundo, se las ingenien para tratar de contener y generar trabajo y actividad.
leía como ejemplo que Australia entró en recesión después de 30 años, por primera vez en 30 años, uno de los países que en general se presentan como ejemplo, bueno, está en recesión. Así que el tema económico cruzando y retroalimentándose con el tema pandemia. Otro tema que apareció en estos días, que vuelve para los que somos más grandes, es un tema clásico, la pelea por las tierras. Discutir sobre la tierra, que es la misma pelea de todos los tiempos, ¿no? ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Quién la usa? ¿Quién la ocupa? Las guerras a lo largo de toda la historia de la humanidad han sido por tierras. ¿Y dónde aparece esto de la tierra en estos días? En la toma de viviendas, mejor dicho, la instalación, la toma de tierras para instalar viviendas en muchos lugares del Gran Buenos Aires. El miedo que apareció en algunos medios a la ocupación de viviendas vacías, sobre todo en la costa. Los incendios, que en definitiva buena parte de los incendios que ocurrieron y están ocurriendo en la República Argentina son para extender la frontera agropecuaria, o sea, quién usa la tierra, para qué se usa la tierra. También tiene que ver con el tema ley de humedales, que nosotros acá en el programa lo hemos hablado. La construcción de barrios privados, countries, en zonas, en tierras, que originalmente regulan el movimiento del agua, de las mareas, permiten la absorción y que evitan que, muchas zonas urbanas se inunden. O sea que acá también aparece el tema, la discusión de la propiedad de la tierra, de quién es, de quién debería ser, qué es delito y qué no, cuál delito es más grave y cuál es menos, ¿sí? Si es más grave el delito de ocupar una tierra para construir viviendas o el delito de destruir la fauna o extender la frontera. Me parece que es un debate interesante. La falta de controles, en definitiva, del Estado frente a este tema, los problemas sociales que están de base y que son anteriores y que muchas veces favorecen la comisión de estos delitos, por ejemplo, la falta de viviendas, que es lo que explica o favorece el delito de la ocupación de tierras ociosas o de tierras que son descampados en provincia de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires. Y bueno, el tema vivienda sin duda es uno de los grandes problemas. En la Patagonia, el conflicto con los pueblos mapuches, de alguna manera revive o permite rever o revisitar siglo XXI el conflicto entre pueblos de indígenas, pobres, originarios frente a blancos y de clases acomodadas. Son las mismas historias de siempre que vuelven a aparecer año tras año o década tras década y que, vuelvo a lo mismo, cruzan por un lado la comisión de delitos, sin dudas ocupar una propiedad privada lo es, con otros temas que son de origen social, que es que en la Argentina no hay viviendas, hay más gente que casas que construcción de casas, ni el sector privado resuelve la problemática de falta de viviendas, ni el Estado. Y ese es, sin dudas, un problema de política, de políticas de habitacional, un problema de economía, que de alguna manera, sin duda, favorece la comisión del delito de la ocupación de tierras. Todo esto es una marañaza en la que un tema se conecta con el otro de una u otra manera. Hemos repasado algunos temas importantes de estos días y les hemos dado vuelta, como siempre, prometemos aquí en El Redondel. Ahora vamos a escuchar un poco de música, luego Eduardo con el bloque de deportes y seguimos hasta el final aquí en El Redondel. No te vayas, ya seguimos. Bien, ya estamos en el bloque del medio del programa, el momento en el que te recuerdo cómo podés contactarte con nosotros, escucharnos, descargarnos, etcétera, etcétera. Ante todo, hay un blog en el que todo lo que te voy a decir está, toda esta info. El blog es fácil, es elredondel.wordpress.com. Así que si querés escuchar el programa, saber cada actualización, bueno, te podés directamente suscribir en elredondel.wordpress.com. Hay redes sociales, como corresponde a este siglo XXI, estamos en Twitter y en Instagram como @elredondel. Es bien fácil encontrarnos. @elredondel en Twitter y en Instagram y
@elredondelperiodismo en Facebook o, como sabes, facebook.com/elredondelperiodismo, twitter.com/elredondel, instagram.com/elredondel. Así que en estas 3 redes sociales nos podés encontrar. Además de escuchar el programa a través de nuestro blog, podés también escucharlo en Spotify. Nos tenés que buscar como El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Vas a ver el logo del programa, que es un redondel, y le das ahí a suscribirse y a todo lo que corresponde. Vas a poder seguir el programa y tener cada episodio, programa, semana tras semana. ¿Qué otras alternativas? Hay distintas radios en diferentes puntos de la República Argentina que incluyen en el aire de su programación este ciclo. Así que si nos estás escuchando de esa manera, la semana que viene en el mismo dial, en el mismo horario, nuevamente habrá otro programa de El Redondel. Y muchas gracias como siempre a todas las radios que descargan e incluyen en su programación nuestro humilde pero potente programa de radio. Estamos también en YouTube, en youtube.com/elredondel. Ahí hay una versión un poquito, digamos, más breve, sin la parte sonora, por cuestiones legales, de derechos. Así que, según donde nos escuches, hay una versión con muchas cortinas, temas musicales, etcétera, etcétera, o una versión un poco más despojada y limpia. Todo esto por las cuestiones legales de cada una de las plataformas, ahora sí, y los soportes. Así que todas las alternativas, según como quieras, si nos querés ver, escuchar con el bloque de deportes, con la música, sin, bueno, hay para todos los gustos y en todos lados podés suscribirte, descargarnos, compartirlo, podés descargar el programa también incluso y escucharlo en otro momento. Toda la data está ahí más que accesible. Por último, te recuerdo que además de comunicarte con nosotros a través de redes sociales, podés escribirnos correo electrónico, el viejo clásico mail, a elredondel@gmail.com, o también podés enviarnos texto o audio por WhatsApp. Tenés que agregar nuestro número de WhatsApp a tu lista de contactos y simplemente nos escribís o nos mandas audio. El número es más 190 2702 2775 más 190 2702 2775, el número de WhatsApp. Todo esto está en todas partes, súper fácil acceder a toda esta data para que nos cuentes lo que tengas ganas, opines, estés de acuerdo, estés en contra, pienses con nosotros, nos digas que sí, que no, lo que quieras. Pidas música, como en las radios de los años 40, o mandes saluditos, ¿por qué no? Ahora sí, nos queda un poquito de tanda, llega Eduardo con la información deportiva y después bloque internacional y tenemos hasta el final del programa. Vamos a hablar un poco de este planeta Tierra siempre tan convulsionado. No tengo buenas noticias, ¿para qué te voy a mentir? No te puedo contar que algo anda especialmente bien. En los Estados Unidos, en este año de elecciones, campaña y enfrentamientos sociales como no se habían vivido en tantas décadas. Siguen los casos los enfrentamientos en Portland. Esto incluye desde milicianos blancos que creen, por supuesto, ¿no?, los famosos supremacistas blancos, los levantamientos populares de población, en este caso, a diferencia quizás de los 60, de clases medias, medias bajas, y esto incluye, por supuesto, a el movimiento Black Lives Matter, la vida de los negros importa, pero también muchas clases medias y latinos y blancos, y también, por supuesto, gente de piel negra, que todos están unidos y esto quizás contrasta más con el periodo de los años 60, ¿no? Cuando uno ve las manifestaciones son muy heterogéneas, ya no es solamente algo así como en los 60, esa minoría de población negra que vive en Estados Unidos enfrentándose a estos blancos sajones, ¿sí?, descendientes de ingleses. Estados Unidos ha mutado muchísimo, como todo el mundo, pero Estados Unidos en los últimos años ha cambiado mucho en su composición y también en su cuestión cultural, y esto
hoy lo vemos, ¿no? Buena parte de las manifestaciones que han ocurrido en distintas partes del país son muy heterogéneas. Hay gente de distintas etnias, de distintos orígenes, de distinto color de piel, de distintas religiones, unidas. Y esto también tiene que ver, sin dudas, con la pandemia, con la particular forma de ejercer el poder de Donald Trump. Así que bienvenidos al siglo XXI y a un país como Estados Unidos, en el que tienen problemas, sin dudas, del tercer mundo en muchos aspectos, no solo en el número de pobres, sino también en manifestaciones, marchas, enfrentamientos con la policía, barricadas, balas de goma, gases lacrimógenos, violencia policial, terrorismo interno, que es un poco este fenómeno de gente armada que se infiltra y dispara. Bueno, un problema político, económico, social, cultural, racial, que aflora, ¿no? Va apareciendo en distintas ciudades del país con mucha más fuerza, después de, y que tuvo un detonante que fue, como lo hablamos acá, el caso de George Floyd. Esto vuelve a aparecer con distinto grado en otros países. En Colombia hemos hablado de las masacres de las últimas semanas, algunas masacres de jóvenes estudiantes en distintas ciudades o pueblos pequeños, y aparece el miedo nuevamente a los paramilitares operando en el país. Lo que ocurre en Bielorrusia, que tiene un gobierno, por decirlo con suavidad, de forma muy dictatorial, o que ha ejercido el poder con total control, y ahora eso entra en crisis con manifestaciones, con liderazgos opositores en mujeres, algunas, y a partir de acá, como se imaginarán, lo de siempre, ¿no? Presiones, manifestaciones, gases, enfrentamientos, ir por los líderes de esos movimientos, detenciones arbitrarias, el fenómeno de Hong Kong, del que habíamos hablado en algún momento. Así que, el clima mundial, económico, social, amerita o permite que todo esto vaya expandiéndose y aparezca en distintos países, y lo vamos viendo, ¿no? Es como que a lo largo de este año han subido estos fenómenos o van tranquilizándose, pero que es algo bastante transversal. Mientras todo esto ocurre en Alemania, ahí están detrás de este líder opositor que está un poco mejor, del gobierno de Vladimir Putin en Rusia, aparentemente envenenado, y la tensión entre Occidente y Moscú por este envenenamiento, la tensión también entre el gobierno británico, que un poco ya más liberado de la situación de pandemia, esto fundamentalmente porque el número de fallecidos fue increíble, enorme en Gran Bretaña, por la política que se implementó, y de alguna manera el pico fuerte en Gran Bretaña, y seguramente, bueno, uno está aquí, pero muchas de las costumbres sociales cotidianas de los británicos deben haber cambiado. Vaya a saber el número de gente que realmente se contagió en la pandemia. Ahora está un poco más calmo esto y vuelve a aparecer el tema del Brexit, de un posible Brexit duro en las próximas semanas, a decir verdad, sobre fin del año. Y el otro tema que ha dado una vuelta de tuerca un poco en el aire ha sido Venezuela, porque el teórico gobierno paralelo de Guaidó, que muchos gobiernos reconocieron, bueno, se desinfla porque el líder opositor Capriles con Maduro, el presidente de Venezuela, sin duda se ejerce el control del país, negoció una especie de acuerdo que permite la liberación de presos políticos. Digamos, en algún punto, en un panorama en el que todo estaba bastante complejo y frenado, hubo política, ¿no? Hubo política significa, como a lo largo de la historia de la humanidad, hubo un armisticio, hubo una negociación. Capriles negoció en nombre de la oposición volver a
participar de elecciones con algunos sectores que no querían participar en las elecciones, lo que por otra parte favorecía que siempre ganara, pasemos en limpio, ¿no? Si los sectores de la oposición dicen que las elecciones no son válidas y no juegan en el sistema electoral, esto le permite al que esté gobernando decir, bueno, siempre gano yo, siempre tengo más votos, porque los otros de alguna manera tampoco se presentan. Y ahí hay como un problema en el que Venezuela entró en algún momento y, digamos, no la apuesta sin dudas de la oposición era un desgaste, que el gobierno terminara, que cayera en Venezuela, acusar a las elecciones de completamente inválidas. Esto no ocurrió, pasaron los años y Maduro sigue ahí. Y la oposición no juega, no gana espacio y no tiene, al no presentarse no puede ganar, no puede ir ganando desde diputados, senadores, no sé, la presidencia luego, o sea, se da un fenómeno extraño. Bueno, ahí finalmente algunos partidos políticos en Venezuela aceptan esta posibilidad, Capriles negocia, el gobierno decide liberar presos políticos y bueno, este gobierno paralelo de Guaidó, que por otra parte tuvo varias denuncias del dinero internacional de apoyo que recibió, donde quedó, bueno, se desvirtúa y quizás, ojalá, del conflicto, de la situación que es económico, otra vez social y política y que lleva muchos años en Venezuela, de la crisis en Venezuela, se salga como se tiene que salir, los venezolanos negociando y viendo de qué manera pueden resolver estos problemas que los complican, por supuesto, tanto. Un pequeño repaso de la situación mundial por estas horas y llegamos ya sobre el final, así que separamos, viene último bloque del programa y nos vamos. Últimos instantes de este programa válido entre el 7 y el 13 de septiembre de 2020, finalmente supimos que los restos hallados en Villarino Viejo son de Facundo Astudillo Castro. La familia pudo despedirse y ahora lo que queda es definir qué pasó con Facundo y que haya justicia. Creo que ante todo el núcleo de este hecho desgraciado es ese recuerdo de Facundo encontrado en una comisaría, que me parece que es lo que tiene que marcar o hacernos pensar que acá hay algo más que la posibilidad de un accidente. Recuerden, ¿no? Un pequeño recuerdo que Facundo tenía encima es encontrado en una especie de calabozo abandonado. Todavía no hay pericias específicas sobre esto, pero esto es lo que marca, eso no debía estar ahí. Si Facundo hubiera tenido un accidente, seguramente hubiera aparecido, o nunca aparecido, o aparecido en el lugar en el que se encontró el cuerpo. Entonces, me parece que acá, destrabar este tema o seguir esta pista, es la que nos permitirá entender realmente qué es lo que ocurrió con Facundo 30 años después del caso María Soledad Morales, que paralizó sin dudas al país porque otra vez aparecía esta relación entre, en este específico caso de María Soledad, entre el poder, los sectores fuertes en la provincia de Catamarca y la muerte de esta joven que estaba cursando su 5º año de escuela. Así que las historias trágicas de asesinatos, muertes de jóvenes, bueno, son de personas, lamentablemente ocurren siempre y son más dolorosas y más terribles cuando el poder está involucrado, incluso cuando los poderosos que son los que tienen que protegernos lo ocultan o hacen algo para o participaron o lo ocultan, ¿no? Y esto porque claro, si la justicia, la policía, las fuerzas de seguridad, el poder político tiene que ver con los hechos delictivos, ya no nos queda nada. Son quienes tienen que protegernos y cuidarnos. De ahí la gravedad de este tipo de hechos. No hablamos nada
pero porque siempre va a haber algo para hablar. La semana que viene seguimos hablando y vamos a hablar un poco más de la política de estos días con la interna entre el oficialismo y la oposición, el tole-tole en la Cámara de Diputados, que algo lo nombramos, en el Congreso por la manera de sesionar y, a decir verdad, por si avanzan o no proyectos de ley como la reforma de la justicia federal que envió Alberto Fernández. Así que este tema de discusión política, que a mí me gusta mucho, siempre me parece que es divertido, si no fuera por estos lados de, digamos, el lado de violencia. A mí la política me parece súper interesante y entretenida, excepto cuando se desborda, se vuelve agresiva, hay amenazas, hay gente a los golpes, se descontrola en la puerta del Congreso. Eso es lo que deberíamos evitar. La buena política es la discusión y el debate, y es lo que siempre tratamos de que ocurra. Pero es sin dudas de los temas que, hoy no llegamos, hay mucha información y estaremos hablando bastante de eso la semana que viene, o es probable, veremos cómo sigue, porque vieron cómo es esto, ¿no? Puede ser que se arreglen, cambie algo, haya alguna modificación, pero bueno, ha sido alguno de los temas de estas horas y de estos días. Por lo pronto estamos sobre el final del programa. Como siempre, gracias por escuchar El Redondel en Spotify, por seguirnos en elredondel.wordpress.com, en las redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Por supuesto, también muchas gracias por visitar y suscribirte, por haberte suscrito, si ya lo hiciste, al canal de YouTube, youtube.com/elredondel, y por seguirme en mis redes sociales. Mi nombre es Nicolás Elevi, @Nelevi, Nele, B larga y latina, ahí me encontrás también. Excelente semana y nos vemos en 7 días. Chau, besos. Que ande todo bien.